Se cuenta que durante las expediciones y extenuantes, peligrosas expediciones antárticas, During the Antarctic expeditions, los exploradores atravesaban desiertos blancos de nieve. the explorers go through wide deserts of snow. Cuando esto pasaba, solían imaginarse que una sombra, que había un tercero que los acompañaba, un fantasma. When this happened, they used to imagine that there were a shadow, a third person that were with them. Pero lo interesante de todo esto es que el tercero que los acompaña va enmascarado. The interesting thing about this is this third person wear a mask. En 1922, el poeta T.S. Eliot publica un poema In 1009 and 22, T.C. Eliot published a poem. El poema se llama Lo que dijo el trueno. The poem is called What Thunder Had Said. Y ese poema se basa precisamente en esta sensación que tienen los exploradores. And this poem it's about the feeling that these explorers had. El poema dice, ¿quién es ese tercero que camina a tu lado? The poem says, who is this third person that walks beside you? Cuando cuento, solo estamos tú y yo caminando juntos. When I count, we are only you and me walking together. Pero cuando miro más adelante al camino blanco, veo a un tercero, veo una sombra. But when I look forward in the white way, I saw a third person. ¿Quién es el tercero encapuchado que camina a tu lado? Who is the third person with a cap that walks beside you? Nunca sabremos lo que dijo el trueno. We will never know what the thunder said. O puede que sí. Or maybe yes. Otro poeta, el irlandés William Butler Yeats, Another poet, Yeats, miembro también de una sociedad secreta, la Golden Dawn, se enfrenta a Aleister Crowley. He was a member of another secret society, the Golden. The Golden Dawn. He goes against Aleister Crowley. Intenta responder a esta pregunta. ¿Quién es el tercero que camina a tu lado encapuchado? He also tried to answer this question. Who is the third person that walks beside you? Y él se obsesiona con las máscaras del teatro japonés, las máscaras no. And he get an obsession about the mask of the no theater. Estas máscaras son sagradas porque encarnan entidades demoníacas. These masks are sacred because they embody the demoniac entities. Estas fotografías son las armas mágicas de Yeats. These photographies are the magical weapons of Yeats. Y esa misma máscara del teatro no japonés es la que va a llevar Mary Whitman. And this mask of the no theater, of the Japanese no theater, is which Mary Wigman wears. Mary Whitman, que se definía una sacerdotisa del baile. Mary Wigman defined herself as a priest of the dance, Una bruja moderna. a modern witch. Con las máscaras hay equivocaciones, hay equívocos, hay algo confuso. With masks, there is some mistakes, some confusing thing about them. En el periodo de entreguerras teníamos a muchísimas personas que buscaban máscaras. In the period between the two wars, we have a lot of people that look for different masks. Las máscaras más codiciadas, más perseguidas, eran las de los Inuit y los Yupik de Alaska. The most wanted masks were the ones of the Inuit and another. Which one's the another? De Yupik, Yupik de Alaska. mask, de Alaska. ¿Por qué? Porque no se parecían a nada. Why? Because they don't look similar to anything that is known. ¿Por qué? Porque una vez que realizaban las máscaras para un determinado ritual, destruían las máscaras. Because when they use the mask for one ritual, for only one ritual, then they destroy them. Las máscaras son objetos sagrados que tienen fuerzas ocultas. Masks are sacred objects that have hidden forces. No estaban pensadas para que aparecieran colgadas en el salón de nuestras casas.
They were not built or they were not thinking to, in the beginning, to be in the living of our houses. Hay una historia secreta que todavía no ha sido contada, There is a secret story that there's no tale about it, que une a todo tipo de artistas con el ocultismo, sobre todo en el periodo de entreguerras. that makes a secret union between artists and occultism. Sociedades secretas como la Ordo Templis Orientis, Secret society like the Ordo Templis Orientis, todas ellas de una u otra manera herederas de la Universidad Invisible, all of them has the heritage of the Invisible University, también llamado el Colegio Invisible, also called the Invisible School, de comienzos del siglo XVII. from the beginnings of the 17th century. Entonces se publican unos misteriosos manifiestos So mysterious manifests were published que provocaron una gran persecución. that caused a big persecution. Con estos manifiestos hay algo maravilloso porque posiblemente esos manifiestos eran un fake. There is a wonder about this manifest is that these manifests were maybe a fake. No habían hermanos invisibles. There were no invisible brothers. Posiblemente era uno el que los escribió. Maybe there's only one people that wrote this manifest, Pero la siguiente generación de hermanos invisibles va a creer en todo esto. but the following generation of invisible brothers will believe about this. Aseguraban que habían descubierto los secretos de la alquimia, los secretos de la inmortalidad. They said that discovered the secrecy of alchemy and immortality. Lógicamente no tenían un email. For sure, they don't have any email. Decían, no puedes contactar con nosotros. Nosotros contactaremos contigo. They said, you can't contact with us, we will contact with you. Y hay una generación de escritores que dedican sus libros a esos hermanos invisibles. There is a generation of writers that dedicate their books to these invisible brothers. Pero lo hermoso de toda esta historia es que lo que vienen a decir este colegio invisible tiene que ver con todos nosotros y nosotras. The beautiful about this is that with this invisible school, what they say, it's about you and us. Ellos crean una tradición de la cual nosotros somos parte. They create a tradition that we belong to. Y lo que vienen a decir es, no existimos. What they say about this is we don't exist. No puedes detenernos porque no existimos. You can't stop us because we don't exist. No existe un rostro. There is no face. En 1916, mientras en Zúrich se funda el Cabaret Voltaire, In the 16th year, while in Zurich, the Cabaret Voltaire is founded, los dadaístas están absolutamente obsesionados con el mundo primitivo y el mundo de las máscaras. Dadaists people were obsessed with the primitive world and the mask, Con el ruido, con el caos. with noise, chaos. Mary Whitman, a la que veíamos antes, Mary Wigman está en Monte Verità, is in Monte Verita, una comuna suiza fundada en el cambio de siglo a Swiss community founded when the 20th century start, a la que acuden anarquistas, vegetarianos, pacifistas. for pacifist, anarchist, and vegetarian people. Todavía podéis ir hoy en día si tenéis muchísimo dinero. If you have a lot of money, you can visit them. Un balneario para ricos, para snobs. For snobs, for rich people, Pero entonces era muy distinto. it was very different at that time. Y en Monte Verità está esta persona que está detrás, Rudolf von Laban. Von Laban was living in this community, Monte Verita. A mí me encanta esta fotografía. I really like this photo. Está encarnando un personaje, se llama Der Mathematicus. He's embodied a character called Der Mathematicus. Lo que sucede allí va a cambiar el mundo, What is happening there will change the world, pero todavía no ha sido contado. but no one knows about it then. En 1916, Rudolf von Laban
uno de los líderes de la Ordo Templis Orientis, In that year, Rudolf von Laban, one of the leaders of this order, celebra en Monte Verità un festival ocultista. celebrated in Monte Verità an occultist festival. Se llamaba el Festival del Sol. The name of the festival was the Festival of the Sun. Y junto a Rudolf von Laban, junto a la Otto, están los dadaístas. And with von Laban, there are the Dadaist people. Lo que sucedió nunca lo sabremos realmente. What really happened there, we will never know about. Luego se contó. En medio de la noche, brujas y demonios fueron conjurados en bailes de máscara. Now we have the information that witches and demons were called in dancings and mask dancings. Esta fotografía es del grupo de Rudolf von Laban. This photo is about the group of Rudolf von Laban. Un escritor y ocultista como Arthur Machen, A writer and occultist like Arthur Macher, que veía en Londres un mapa oculto, un laberinto, he thought that London was an occult, a secret map. que estaba obsesionado y fascinado con la sociedad secreta, He was fascinated with the secret society. dice algo que es absolutamente verdad. He said something that is absolutely true. El hombre y la mujer, esto lo pongo yo, el hombre y la mujer, él dijo el hombre y la mujer están hechos para el misterio y para las visiones. Woman and man are made for mystery and vision. Es posible que no le hayamos dado la importancia que tiene el misterio. It's very possible that we didn't give the importance to the mystery. El misterio es una potencia de progreso. Mystery is a potency of progress. La duda es un motor de progreso. Doubt it's a force for progress. Tenemos que dejar todas las puertas abiertas. We must leave all the doors open. Y en el fondo, cuando nos hagamos muy mayores o cuando nos llegue nuestro tiempo, somos misterio y hacia el misterio vamos. At the end, we are mystery. Esta es la única fotografía que se conserva del Cabaret Voltaire. This is the only photograph that we have from Cabaret Voltaire. Ellos confesaron que cuando se pusieron las máscaras fueron poseídos por esas máscaras. They confessed that when they wear this mask, they were possessed by this mask. Esta fotografía es de la máscara más antigua que se conserva. This photo is about the most old mask that is conserved. Posiblemente porque no vemos la parte de atrás de la máscara, pero era una máscara, era la primera death mask, This was the first death mask. porque tenía unas sujeciones para ponérsela en la cara. It has some kind of device for putting very extreme to the face. Necesitamos atrapar el rostro de los que no están, de los que ya se han ido. We need to take the face of the people that is not longer here. En la primera obra de arte que se pinta en una cueva, solamente hay ojos nada más. In the first piece of art that is painted in a cave, only there remains eyes. Y si os fijáis bien, se puede eliminar cualquier parte del rostro, pero una vez que eliminamos los ojos, ya no es un rostro. If you take a look, if you can eliminate any part of a face, but not the eyes. ¿Qué significa la máscara? What it means, a mask. La máscara, el significado de máscara está envuelto en misterio. The meaning of a mask is involved of mystery. Durante la Edad Media significaba algo así como disguise, During the Middle Disguise. Age, it means disguise. pero estaba vinculado a las brujas. It was in relationship with the witches. Habían pruebas que hacía la Inquisición para saber si una mujer era bruja o no. There were some proofs that inquisitors do for knowing if a woman were a witch or not. ¿Sabéis que se contaba que a una persona acusada de brujería la llevaban a un río y la tiraban al río? It is known that when someone was accused of being a witch, they take her to the river, Bueno, con las manos atadas, claro.
with, with hands behind. Si se ahogaba, bueno, pues se ha ahogado. Y si flotaba, era una bruja y la mataban, ¿no? If she floats, she was a witch and they kill her. Y el significado de la máscara está precisamente en este momento, porque si lograban demostrar que esa persona era una bruja, se decía, la máscara ha caído. If they demonstrate that this woman was a witch, they said the mask is falling down. Dicen que máscara viene de mask, precisamente del mundo árabe, de mashkara, de mashara. The word máscara came from the Arabic word masha, mask. Que significa transformar, convertirse, hacerse pasar por un animal. That means to fake or to pretend to be an animal. Pero si estáis aquí en la Occult Conference, os gustará más la definición que hicieron los egipcios. But if you are in this conference, for sure you would prefer the Egyptian definition. Los egipcios siempre lo hicieron todo mucho más bonito. They did it better. El significado para los egipcios era habitar una segunda piel, habitar una segunda piel. For Egyptians, the meaning was to inhabit a second skin. Es que todo lo que nos han contado no es como parece. Everything that they tell us is not like it seems. Y en el mundo de las máscaras y los enmascarados tampoco. And the world of the mask and the masked is also not. Si tuviéramos que señalar a unos enmascarados contemporáneos, estarían ellos. If we have to say it about the contemporary mask, they were. Las primeras imágenes del Ku Klux Klan no tienen nada que ver a cómo nos lo han contado. The first images of Ku Klux Klan has nothing to do with what they said. Esta es una de las primeras fotografías. This is one of the first photographs. Los relatos de las primeras incursiones hablan de personas con cuernos, con trajes de hechiceros, con barbas falsas. In the beginning, there was people with horns, with sorcerer dresses, with beards, Incluso vestidos de mujer. and also dresses like women. Esta es una carta postal, esto es una postal de la época precisamente del Ku Klux Klan. This is Ku Klux Klan. O mucho antes, los anti-rent, este es el movimiento anti-rent, This is the anti-rent movement. se levantan contra el alquiler de las tierras de los propietarios. They are against the rent of the property of the Con trajes multicolores, con sacos sobre la cabeza y armados con cuchillos y navajas. with clothes full of colors, with weapons like knife. Lo interesante de esto es que para cometer monstruosidades tenemos que parecer monstruos. To commit monstrosities, we have to look like a monster. Solamente así, ellos que se consideraban hombres de fe, podían hacer lo que hacían. Only in this way, these people that consider themselves with faith, they can do what they do. En uno de los ataques, una de sus víctimas le preguntó, ¿quiénes sois? In one attack, one of their victims asked them, "Who are you? ¿Sois caballeros? Are you lords?" Pero le respondieron, venimos del infierno. We came from hell, they said. Esta fotografía me maravilla porque es nuestra querida Betty Page. I love this photo. It's our lovely Betty Page, subvirtiendo totalmente la imaginería del Ku Klux Klan. using the image of Ku Klux Klan. Sabéis que nada desaparece completamente. Nothing is completely disappeared. Estos ataques se basaban en las leyes del carnaval, These attacks were based in the carnival law, del carnaval salvaje. in wild carnival. El carnaval hace siglos era muy parecido a cómo es hoy en día. Long time ago, carnival was very similar like nowadays. Las víctimas sentían que cuando venían los atacantes estaban bajo las leyes del carnaval.
victims felt that when attacked people came, they were under the law of the carnival. El mensaje que enviaban era que mientras ellos estuvieran ahí, se suspendían las leyes de Dios y la ética. While during the carnival, the laws of God and ethics were not allowed. El carnaval puede cambiar a lo largo de los siglos, Carnival can change during the century, pero el límite máximo es nunca desenmascararte. the only law is never take out your mask. Creo que la próxima revuelta, la próxima insurrección The next insurrection que ya está pasando, that is happening now tiene que ver con lo que os contaba de la Universidad Invisible, de los hermanos invisibles. it's about what I was saying about the invisible university, Un batallón invisible, an invisible army como nosotros. like you, Un puñado de personas a bunch of people que han comprendido that understand que identificarse es dejarse controlar, that to be identified is to let them control us. que la niebla es el mejor recurso para la guerrilla. That fog is the best resource for war. Evitar a toda costa identificarse. Avoid to be identified. El escritor ocultista William Seabrook The occultist writer William Seabrook en una ocasión le contó a su colega Michelle Leiris. told his colleague Michelle Michelle Leiris, Leiris, un surrealista interesado por el mundo oculto. a surrealist writer interested by the occultist world. Le contó una historia que había escuchado en uno de sus viajes. He told him a story that he has heard in one of his trips. Sabéis que William Seabrook estaba obsesionado con una cosa: William Seabrook was upset with one thing, comer carne humana. to eat human flesh. Y según contó él, encontró una tribu que todavía era caníbal. He found a tribe that was cannibal. Y entonces le preguntaron que cómo había sido la experiencia. He was asked how was this experience. La fantasía siempre sublima la realidad. Fantasy always work on reality. La realidad es más cutre, Reality is less interesting, pero más bella. but No less interesting, es different. different, más cutre, okay. Más cutre, pero es más bella. Dirty, more dirty, Ya, ya. Dirty. but more beautiful. Entonces le preguntaron, ¿y cómo fue comer carne humana? And how was it to eat human Y flesh? dijo, una mierda. Scheiße, shit. Era pequeñita, no sabía nada. Very little, has no taste. Bueno, esta historia que le cuenta a Michelle Leiris This story, sucede en una escuela de derviches. this story that he said to Michelle Leiris happened in a Derbyshire school. Uno de los alumnos le dice al maestro, maestro, quiero ver el rostro de Dios. It's in a Derbyshire school, and one of the students says to the teacher, "Oh, I would like to see the face of God." Y el maestro le dice, no hay ningún problema. Tienes que pasar la noche en ese templo. He said, "No problem. You have to spend the night in that temple, Y esa noche verás a Dios. and that night you will see God." Y entonces por la mañana fueron al templo And during the morning they went to the temple, y se encontraron al alumno en una esquina, and they meet the student in a corner, temblando. trembling. Y entonces el maestro le preguntó, ¿viste el rostro de Dios? And the master asked, "Have you seen God's face?" Y él dijo, sí. He said, "Yes." ¿Y cómo era? And how was it? Era yo. It was me. Era mi propio rostro. It was my own face. Al final, la moraleja, lo que cuenta esta historia es una gran verdad que no podemos olvidar. At the end, there is a big truth in this story that we can't forget. No hay un ellos y no hay un nosotros. There is no them and one us. Y sobre todo que estamos hechos de Dios.
We are made of God. que somos dioses y diosas. We are gods and goddess. Muchas gracias. Thank you.